Las necrópolis o ciudad de los muertos, cementerio, camposanto, fosal, pero para mi libro lo he denominado necrópolis. Y para las siguientes líneas que veremos en este video. Este video estará en 4 partes, esta es una de ellas. Una necrópolis es un cementerio o lugar destinado a enterramientos. Etimológicamente significa ciudad de los muertos o cadáveres, pues proviene del griego antiguo bekpok, necros, muerto o cadáver, y polis, ciudad-estado. Las necrópolis han envuelto desde la existencia de la humanidad en el imaginario social y desde su propia necesidad un lugar, espacio de diferentes significados, objetivos, subjetivos, propios de las vivencias de cada ciudad, pueblo, región, creencia, cultura, etnia. No es específica la historia en relación a mi investigación en cuanto a que los nómadas enterraban a sus muertos o no. Los cremaban o los depositaban de manera conjunta en algún lugar específico, pero sí encontramos ya por el año 5000 a.C. que un equipo de científicos, un equipo internacional, ha descubierto en torno al lago Turkana en Kenia el cementerio monumental más antiguo y grande en el este de África, construido hace 5000 años por una sociedad igualitaria de pastores trashumantes. Según este equipo, integrados por expertos de la Universidad de Stony Brook de Estados Unidos y del Instituto Max Planck de Ciencias de la Historia de la Humanidad en Alemania, el hecho de que a pesar de conformar una sociedad sin jerarquía social estratificada, estos pastores construyeran un proyecto público tan importante, contradice el discurso imperante sobre las primeras sociedades complejas. Históricamente, los arqueólogos han sostenido que las poblaciones construían monumentos públicos permanentes como recuerdo de una historia, unos ideales y una cultura compartidas cuando habían establecido una sociedad agrícola asentada y socialmente estratificada, con abundantes recursos y un liderazgo fuerte. El descubrimiento del cementerio de Lochtham Norte desafía las ideas precedentes sobre la monumentalidad y el prerequisito de la existencia de una jerarquía social rígida, señalaron los investigadores. Esta necrópolis nos obliga a reconsiderar cómo definimos la complejidad social y la clase de motivos que lleva a grupos de personas a crear arquitectura pública. Lochtham Norte fue construido durante un periodo de cambios profundos. El pastoreo recién se había introducido en la cuenca del Turkana y los recién llegados con ganado se encontraban con diversos grupos de pescadores, cazadores y recolectores que vivían ya en torno al lago. Además, tanto recién llegados como locales se enfrentaban a una situación medioambiental difícil, con una caída en las precipitaciones anuales que se redujo en un 50% en los niveles del lago, o que representó una baja en los niveles del lago. Los pastores podrían haber construido el cementerio como un lugar de reunión para crear y mantener redes sociales con el fin de hacer frente a los grandes cambios económicos y medioambientales. Ahora, la humanidad vista como una unidad, como un ser social igualitario que se ha reunido en torno a los hechos sociales propios de su subsistencia, ha construido diversos elementos arquitectónicos basados en esas experiencias sociales. Las ventajas y desventajas de los espacios creados se han escrito de acuerdo a los hechos que históricamente nos identifican. Las necrópolis son elementos creados por la necesidad de resguardar los cadáveres de los vivos, de aislarlos de los vivos. La salubridad, pensada desde un inicio como prioridad en la organización comunitaria, hasta que en algún momento de la historia y las diferentes disyuntivas propias de la evolución o involución del pensamiento humano, nos llevó por un número variado de creencias. Las creencias, como una idea o pensamiento que se asume como verdadero conjunto de creencias, de normas, de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la actividad y sus divinidades, un dios o varios dioses. Y así es como
con las presentes líneas, analizamos a las necrópolis, un lugar, espacio, no espacio, en donde la sociedad ha dejado inscripciones relativas a la historia humana. Los hechos históricos de la humanidad han reflejado los cambios en la evolución de los elementos arquitectónicos y sus necesidades, así que veamos de manera cronológica cómo los hitos de la humanidad logran determinar los ritos, pero también el cómo incidieron en la concepción de estos espacios arquitectónicos, de las necrópolis. La aparición del género Homo marca el inicio de la prehistoria. Esta etapa comenzó aproximadamente hace unos 2.500.000 años y terminó hace unos 5.500 años, cuando aparecieron las primeras manifestaciones de escritura. Según investigadores, se descubrió que los neandertales enterraban a sus muertos, los primeros seres humanos que practicaron rituales funerarios con la creencia y la idea de que la muerte no era el final de la existencia, sino más bien un tránsito del mundo de los vivos hacia un reino espiritual, fueron los neandertales. El entierro deliberado de sus muertos es una característica que distingue al hombre neandertal del resto de los homínidos prehistóricos. En el Paleolítico Medio también hay evidencia de prácticas mortuorias, pero es en el Paleolítico Superior cuando se hicieron más complejas. Los rituales funerarios como estrategias simbólicas que regulan las relaciones entre las personas y las culturas. La terminación de esta era coincide con la creación de los primeros asentamientos urbanos sobre los años 5000 a.C. Las civilizaciones más antiguas surgieron a orillas de los grandes ríos. En los primeros tiempos de la historia, los hombres habían buscado aquellos lugares que tenían mayores ventajas para desarrollarse. Fue así como los espacios ideales para el asentamiento de las poblaciones fueron lugares que aún conservan espacios geográficos importantes para el continuo desarrollo de las civilizaciones. Y es así como aparece la civilización mesopotámica, en la cual se empezaron a desarrollar y a descubrir ciertos avances en los modos sociales de supervivencia, las técnicas de agricultura, la domesticación de los animales, la astrología y el desarrollo del zodiaco, el concepto del tiempo, la ciencia y tecnología, la invención de la rueda, la invención de la escritura y la literatura, la religión, las matemáticas y la astronomía, el comercio de larga distancia y las prácticas médicas, incluida la odontología. Dentro de los primeros habitantes de la civilización mesopotámica están Samarra, Sumeria, Acadia, Hitita, la civilización babilónica, los persas, los sumerios, el imperio mongol ya fuera de la Mesopotamia, egipcios, griegos, el imperio chino, el imperio romano, el imperio bizantino, el imperio otomano. Y en Occidente, incas, mayas, aztecas, ya en nuestra era. Hablemos de los rituales. Se ritualiza el acto de morir para ser más comprensible, así como para regular las relaciones de los grupos que intervienen en dicho acto, consagrándolos como seres socialmente o socioculturalmente simbólicos que se mueven en dos universos distintos, lo profano, la tierra, y lo sagrado, el cielo. En consecuencia, los rituales funerarios actúan como estrategias para reforzar el sentido de supervivencia social y ayudar a los individuos a entender su relación no solo consigo mismo, sino también con sus semejantes y con el mundo que está a su alrededor. Representan los modos de vida de una sociedad con la expresión de verdades eternas, logrando la instauración de la unidad y de la integración cultural. En cuanto al símbolo, la muerte es el fenómeno perecedero y destructor de la existencia. No obstante,
La concepción que se tenga de la muerte será distinta según la cultura que se estudie. En el caso de la civilización oriental, vida y muerte no se consideran eventos contrarios, sino que son asumidos como una identidad. No así en la civilización occidental, en la que la vida, muerte, representan eventos que se niegan el uno al otro. Los ritos son prácticas socioculturales específicas de la especie humana relativas a la muerte de alguien y a las actividades funerarias que de ellas se derivan, tales como los velorios, rezos, entierros, cremaciones, momificaciones, edificación de monumentos y sacrificios humanos, entre otros. Y sea cual sea la opción funeraria que se practique, están caracterizados por un elaborado código simbólico sobre la base del cual se construye la realidad social. El acontecimiento de la muerte promueve la realización de ritos funerarios de gran trascendencia para el individuo y para la sociedad, toda vez que constituye un caso paradigmático de lo que suele llamarse un hecho social que tiene una significación profundamente marcada, que definen la naturaleza de una organización social e implican importantes funciones psicológicas, sociológicas y simbólicas para sus miembros. Los rituales funerarios como estrategias simbólicas que regulan las relaciones entre personas y las culturas. En los rituales antiguos, en Egipto, se consideraba la momificación, el cadáver era embalsamado, se utilizaban las mastabas, primeras tumbas reales, una cámara sepulcral subterránea, pirámides, monumentos funerarios por excelencia, se requerían para que el faraón pudiera convertirse en Dios. Y contemplaban el juicio de Osiris. El mito de Osiris enseña la muerte, resurrección o renacimiento en el más allá. Su creencia se basaba en el renacer luego de morir. El Tíbet, el Bardo Tudol o Libro de los Muertos, recoge los rituales funerarios que explican el arte de morir. El rito contempla un periodo llamado bardo, que para los budistas significa el estado intermedio entre la muerte y la reencarnación siguiente, cuya duración es de 49 días. Su creencia se basa en que la muerte es un pasaje del alma para la divinidad. En China se consideraban los entierros del cuerpo con los objetos de uso cotidiano del difunto, incluyendo el jade y las esculturas. Practicaban la castración, se ligaban el pene y el escroto y se cortaban en forma semicircular el pubis. Los órganos eran conservados en alcohol por los eunucos. Su creencia se basaba en la continuidad de la vida después de la muerte y que la muerte existía, o que la nueva existencia era igual a la anterior. En India, sumerger el cadáver en las aguas del Ganges, rodeado de hierbas durante 7 días para que la carne se suavizara y luego se incineraba. La muerte era el mayor acontecimiento de la vida. En Indonesia, el cuerpo del difunto era depositado provisionalmente en una sepultura inicial en espera de esas segundas exequias. La sepultura definitiva era de gran trascendencia en vista de que se exigía contar o cortar una cabeza humana. La muerte no se consuma instantáneamente, implica un largo proceso desde el momento en que ocurre hasta la disolución del cuerpo, tiempo en el cual se opera el renacimiento. En Grecia, dramatismo, violencia, llanto intenso, desvanecimientos, rasgado de vestidos, gemidos, juegos fúnebres y sacrificios humanos. Los difuntos fungen como mediadores entre las deidades y los mortales. Los nórdicos practicaban el enterramiento y la cremación. Sus creencias se basaban en la existencia o trascendencia del alma. En Occidente, incas, mayas, aztecas practicaban entierros y su creencia se basaba en la trascendencia del alma. Hasta acá la primera parte de 4 sobre las necrópolis. Este resumen hace parte del libro de las necrópolis que hemos desarrollado.
y que publicaremos a finales de este año. Es un avance y un análisis de varios documentos de literatura relacionada a la arquitectura religiosa, de análisis históricos, antropológicos, históricos de la arquitectura, desarrollo de la humanidad y de los hitos más importantes de la humanidad en la era antigua y en nuestra era. Es un libro, un pasaje que nos lleva por la historia, por los ritos, por la concepción de la muerte, por el modelo de esa narración histórica social frente al desarrollo de los espacios arquitectónicos en las necrópolis, y cómo esto nos permite tener lecturas especiales o diferenciadoras frente a los hechos socioculturales de la humanidad. Finalmente, en las otras 3 partes, en los otros 3 videos, veremos o escucharemos cómo esas evoluciones tecnológicas, científicas, socioculturales han marcado una diferencia también en los rituales, en la concepción de la vida y la muerte y en la arquitectura funeraria.